La sexta vez que mi amigo de la infancia me dijo que había cambiado su solicitud universitaria de nuevo a la local, finalmente me sentí agotada. Ya no lo seguí para modificar mi elección, dejando de ser una simple pieza en su drama con la estudiante transferida. Ni siquiera lo consolaba cuando discutían. En cambio, empaqué mis cosas en silencio, preparándome para ir a una universidad en el norte. El primer día de clases, él dudó antes de detenerme. Lira dijo que no quiere que un tercero los moleste, ¿podrías dejar de contactarme? Guardé silencio por mucho tiempo, finalmente asentí. Después de todo, con la distancia de norte a sur, ¿quién sabe cuándo nos volveríamos a ver? Pero mi amigo de la infancia pronto se arrepintió. Win, cambié mi solicitud de nuevo a la universidad local. Tú deberías hacer lo mismo. Lira ya no está enojada, no hay necesidad de usar esto para asustarla. Eran las 11:30 de la noche. Me froté los ojos cansados, agotada de días consolando a mi amigo de la infancia, y estaba a punto de dormirme cuando recibí otro mensaje de él sobre cambiar su solicitud universitaria. Su tono estaba lleno de alegría, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. No había considerado qué tipo de sentimientos podría tener yo como espectadora. La pantalla del teléfono brillaba, una luz blanca intensa que me lastimaba los ojos. Dolería siquiera mirarla. Presioné mis labios, insegura de las emociones que me invadían. Quizás tristeza, quizás impotencia. Pero más que nada, era agotamiento. Suspiré. Contando con los dedos, me di cuenta que era la sexta vez. Exactamente 6 veces. Mi amigo de la infancia, Xian, seguía cambiando su solicitud entre la universidad local y la del norte, todo por una pelea con Lira. Cada vez que discutían, cambiaba su elección a la Universidad del Norte, esperando que Lira se sintiera mal y se reconciliara con él. Una vez que volvían a estar inseparables, Xian me informaba feliz que la había cambiado de nuevo a la local, pidiéndome que hiciera lo mismo. Xian cambió su solicitud varias veces, y yo la cambié junto con él. Pero esta vez, al mirar el mensaje en el chat, de repente no quise cambiarla más. Aún así, dudé y pregunté, Xian, ¿alguna vez has pensado en la posibilidad de que no vea tu mensaje a tiempo, y que eso nos lleve a distanciarnos? Después de todo, cada vez que peleaba con Lira, era siempre de madrugada o tarde en la noche. Ahora, con menos de media hora para el cierre de solicitudes, si no me quedaba despierta esperando su mensaje, la fecha pasaría y nos separaríamos, viviendo a kilómetros de distancia. Quizás intuyendo mi estado de ánimo, respondió rápido, eso no pasará, Win. Estoy junto a Xian. Tan pronto como él cambie, te avisaré enseguida. No estarás separada de nosotros, no te preocupes, pero si eres pegajosa, siempre sin dejar ir. Aunque el mensaje de voz fue rápidamente retractado, las palabras sarcásticas y provocadoras de Lira aún resonaban en mis oídos. Solté el teléfono de la mano. Sonreí con amargura. Claro. ¿Por qué debería seguir involucrándome entre ellos? Ya sea que estén juntos o no, que elijan la universidad local o la del norte, no tenía nada que ver conmigo. Aunque mi computadora estaba justo ahí, y cambiar mi elección era una tarea fácil solo con iniciar sesión, aunque mi amigo de la infancia prometió que, aunque no pudiéramos ser pareja, iríamos a la misma universidad y siempre me protegería, aunque en mi corazón dudaba, apagué la computadora y no cambié mi solicitud. Mientras los últimos minutos pasaban, yacía en la cama, sumida en pensamientos sobre el norte. Quizás no saber era igual de bueno. Cuando desperté, ya eran las 6 de la tarde. Ignorando los incontables mensajes que aparecieron al encender mi teléfono, abrí la boca sin ganas para comer. Los últimos días habían sido un torbellino, lidiando constantemente con el drama de Xian y Lira, escribiendo largos mensajes para consolarlo cada vez. No había tenido una noche de sueño completa. Mis labios estaban cubiertos de llagas dolorosas por el calor. Me dolía mucho masticar. Eran demasiado orgullosos para bajar la cabeza, así que discutían una y otra vez, y solo yo sufría. Me senté un rato, el teléfono vibraba sin parar. Finalmente abrí WeChat y vi muchos mensajes de Xian. La mayoría eran sobre cosas triviales. Antes,
lo consolaba una y otra vez, instándolo a ser magnánimo y tolerar a la estudiante transferida, Lyra. Pero ahora, al mirar las palabras que abrían mis heridas, sentí que una gran piedra bloqueaba mi pecho. Xian sabía perfectamente que me gustaba, pero aún así venía a contarme sobre su relación con Lyra. Aunque me sentía halagada, también me dolía el corazón. Respondí fríamente con un simple y apagué mi teléfono. Esta vez, no tenía intención de desahogar mis sentimientos para consolarlo, ni quería ser parte de su drama. Justo cuando decidí distanciarme de él y su drama, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a la madre de Xian. Win, la tía quiere pedirte un favor. Al escuchar el apodo familiar pero extraño, me congelé un momento. En el pasado, Xian solía llamarme Win, diciendo que era un nombre especial solo para mí. Pero desde que llegó la bonita y extravagante estudiante transferida, Lyra, dejó de llamarme Win así, y empezó a hacerlo con un tono casi frío, como para distinguirnos. Para ser honesta, nunca me gustó ese nombre. No entendía por qué, al llegar Lyra, perdí el nombre que había usado más de 10 años. Quizás era simplemente favoritismo descarado. La madre de Xian me tomó la mano con cariño y dijo que Xian se había vuelto rebelde últimamente, quedándose fuera toda la noche. Después de un rato, finalmente explicó su razón para venir, quería que vigilara a Xian, para asegurarse que no hiciera nada demasiado extravagante. En silencio, retiré mi mano y negué con la cabeza. Tía, Xian tiene novia ahora. Ya no puedo controlarlo. La madre de Xian se congeló un momento, luego explotó en ira. Ese niño travieso debe estar buscando problemas, ¿verdad? Te prometió estar contigo, pero ahora encontró a una chica que no le merece. Había oído hablar de Lyra por otros. En cuanto a esta estudiante que se transfirió a mitad de curso, a la madre de Xian no le gustaba para nada. Después de todo, siempre había esperado que yo fuera la nuera, y había intentado emparejarnos sutilmente. Win, tus notas son buenas, y la tía espera que cuides a ese chico problemático. Oí que ustedes dos solicitaron la misma universidad local. Hay 4 años en la universidad, y no creo que él no cambie de opinión. La madre de Xian claramente estaba molesta. Mientras más hablaba, más enfadada se ponía. Yo era la hija que ella crió, y conocía mis sentimientos por Xian mejor que nadie. Pero al ver mi falta de emoción, la madre de Xian sintió un nudo en la garganta. Tras darme algunos recordatorios sobre las vacaciones, se fue. Después de que se fue, no sé cómo, pero mi cuerpo se movió solo y encendió la computadora. Vi las palabras, plazo de solicitud terminado, en la pantalla. Extrañamente, no sentí nada. Una calma inesperada. Estaba bien. Mi amigo de la infancia se quedó atrás, enamorado de Lyra, y yo me dirigía al norte para la universidad. Sin mi interferencia, quizás sus vidas serían mucho mejores. Me preparé rápido para salir a mi trabajo a tiempo parcial. Todavía no he ahorrado suficiente para el viaje y los gastos de vida para el norte. Ese lugar me es desconocido, y la gente allí son extraños. Necesito prepararme más. No puedo llevar mucho equipaje, cosas como mantas puedo comprarlas cuando llegue. Saqué una alcancía pequeña del armario. Por un momento, al tocarla, sentí una ola repentina de desorientación. Mis pensamientos se remontaron a un tiempo muy lejano. Xian y yo fuimos amigos de la infancia por más de una década. Él siempre estuvo frente a mí, protegiéndome. Incluso cuando tenía 13 años y perdí a mis padres, el momento más desesperado de mi vida, fueron Xian y sus padres quienes me cuidaron día y noche. No me faltó nada, ni apoyo material ni cuidado emocional. Cuando los compañeros se burlaban de mí por ser huérfana, Xian no decía nada, pero apretaba los puños y enfrentaba a quienes se burlaban. Su rostro, aún juvenil, mostraba una ferocidad más allá de sus años. De ahora en adelante, no quiero escuchar más malas palabras sobre Win. Incluso cuando los maestros llamaron a sus padres, Xian permaneció impasible. Desde ese momento, estuvo a mi lado como un caballero leal, sin permitir que nadie me hiciera daño. Xian sabía que yo tenía demasiado orgullo para aceptar ayuda de otros.
Así que guardó secretamente su propio dinero de bolsillo. Con una asignación semanal de 100 yuanes, siempre lograba guardar la mayor parte para mí. Lo atesoraba como un tesoro, guardándolo en mi alcancía. Mis gastos de libros, alojamiento y vida diaria fueron ahorrados poco a poco por él. Soportaba dificultades para protegerme. Y yo, de la misma manera, lo ayudaba cuando su tía le preguntaba por sus estudios. Le daba clases particulares y ayudaba a mejorar sus notas. Cuando Xian casi se derrumbó por recuperar las lecciones perdidas, me quedaba despierta con él, resolviendo problemas juntos. Dormíamos en el sofá de la sala, sin distinción de género. Él me sonreía y me llamaba pequeña maestra, y al pedir un deseo a una estrella fugaz, prometió estar siempre con Win. Ingenuamente creía que ese voto duraría para siempre. Hasta que apareció esa hermosa y extravagante estudiante transferida, Lyra. Ella dijo abiertamente que venía por Xian, y que lo amaría más que nadie. Lyra sabía del vínculo cercano entre Xian y yo, así que se acercó a mí y me ofreció ser mi mejor amiga. A Xian no le gustaba y me prohibió hablar con Lyra. Asentí sin preguntar por qué. Después de todo, Xian lo era todo para mí. Lo que él decía era ley. Pero incluso el hielo más frío se derrite por la pasión de una chica. Después del 49º intento fallido de Lyra, fingió fortaleza y dijo: «Está bien, Xian, demostraré que te quiero más que Win, que me preocupo más por ti que ella». Al alejarse con determinación, el apretón de Xian en mi mano se aflojó apenas un poco. Jadeé de dolor, y solo entonces se dio cuenta y soltó la mano. En ese momento no comprendí el significado. Ese aflojar de su mano significaba que Xian nunca más sostendría la mía. Sus ojos seguían constantemente a Lyra ahora. Y cuando ella se acercaba a otros chicos, él afirmaba su propiedad. Supe que habían estado juntos mucho tiempo antes de darme cuenta. Lyra parecía aterrada de que yo hiciera algo, así que en mi cumpleaños anunció públicamente su relación. Win, Xian y yo somos pareja ahora. ¿No crees que deberías mantener distancia? Quizás dejar que Xian entre a tu casa a medianoche. Estar sola con un chico no es bueno para tu reputación, ¿verdad? Sus palabras estaban llenas de posesividad descarada. Me quedé paralizada, a mitad del deseo. Todos mis deseos de cumpleaños tenían que ver con Xian. Pedía por su larga vida, por su felicidad y porque siempre estuviéramos juntos. Pero ahora, él tenía a alguien a quien valoraba más, y yo me había vuelto innecesaria. Las velas quemadas estaban justo frente a mí. No podía decidir si soplarlas o dejarlas. Al final, fue Xian quien frunció el ceño y dijo que ella no debía estar celosa, y el cumpleaños transcurrió en paz. Entendí que a ella no le gustaba. No quería que me acercara a su amor de la infancia. Así que me alejé deliberadamente, respondiendo solo cuando él me buscaba. Ir a la misma universidad fue una promesa que hicimos de niños. No quería estar lejos de él. Pero después de que Xian cambiara repetidamente sus solicitudes de admisión por Lyra, de repente entendí. No todos los caminos de la vida vienen con alguien para recorrerlos juntos. Simplemente no esperaba encontrarme con Xian y los demás trabajando en mi trabajo de medio tiempo. En ese momento, él estaba en un enfrentamiento con Lyra, ninguno dispuesto a ceder. Xian perdió una apuesta. El castigo era besar a una de las chicas presentes. Pero Lyra se negó a jugar, aún molesta porque le había cambiado sus solicitudes la noche anterior, burlándose fríamente. «Está bien, Xian, no eres tú quien más se preocupa por su primer amor. Probablemente prefieras no tenerme en la imagen, ¿verdad? ¿Por qué no la llamas y la besas? Ella es tan importante para ti». «¿Crees que no me atrevería?», respondió Xian con voz oscura y expresión fea. Mientras la tensión aumentaba, algunos compañeros intentaron intervenir para calmar. «Está bien, Xian, es solo una apuesta. Toma un trago y déjalo pasar. Lyra, deja de mencionar a Win. No hay necesidad de involucrarla». Al escuchar eso, el rostro de Xian se suavizó un poco y estaba a punto de tomar la bebida. Pero Lyra se burló, llena de desprecio. «Primero me hiciste cambiar mis solicitudes,
y ahora cuentas tu relación con tu novia a todos. ¿Debería hacerme a un lado y convertirme en tu ex? Sus palabras paralizaron a todos. Pocos conocían los detalles de su relación. La mayoría pensaba que Lyra solo estaba celosa porque yo era amiga de la infancia de Xian. Pero había un escándalo más grande escondido debajo. La atmósfera se volvió más tensa cuando entré al lugar con mi uniforme de mesera. Fui directo a la barra, sin notar quiénes eran los invitados. Al darme la vuelta para irme, los ojos de Xian se iluminaron, caminó hacia mí y agarró mi mano. ¿Estaba confundida, Xian? Pero no me miró. Simplemente se burló de Lyra y dijo, mira bien, besé a Win como pediste. ¿Ahora te vas a portar bien? En el siguiente momento, Xian se inclinó, sus labios a punto de tocar los míos. Por un segundo dudó, e instintivamente se giró y me besó la mejilla. Aunque reaccioné rápido y bloqueé el beso con el dorso de mi mano, él aún besó. El beso que había anhelado incontables veces finalmente sucedió hoy. Debería haber estado feliz. Pero entendí que era solo una forma de provocarla. Y sentí instintivamente que era sucio. No era sincero. Los ojos de Lyra se pusieron rojos cuando estalló con palabras duras. Sabía que ustedes dos tenían un amorío. Está bien, ¿me voy? ¿Me voy? Ahora pueden estar con Win. Se limpió las lágrimas con rabia, me lanzó una mirada y salió corriendo. Detrás de ella, compañeros la siguieron. Alguien dudó antes de mirarme, Win, eres demasiado. Estaban bien los dos, ¿por qué tuviste que entrometerte? ¿No era esta reunión para ellos? Quizás vino solo para verlos pelear. Finge ser amiga de la infancia de Xian, pero es más como una mosca zumbando alrededor, esperando ser la otra mujer. Hubo muchos comentarios duros más. Ya los había escuchado antes. Aprendí a bloquearlos. Pero lo que dijo Xian me heló el corazón. No persiguió a Lyra. Sus pasos se detuvieron un momento. Me miró fríamente, observando cómo limpiaba el desorden, y en un tono que nunca usó conmigo, dijo, ¿por qué estás aquí en el bar? Tu familia necesita que vengas a limpiar por nosotros. ¿Estás tan ansiosa por ser útil? ¿Sabes cuántas peleas han tenido Lyra y yo por tu culpa? Me detuve. Levanté la vista y vi su expresión de disgusto y confusión. Xian estaba enojado conmigo. Me culpaba. Me culpaba por aparecer de repente. Por alejar a Lyra. Me culpaba por estar siempre cerca, trayendo desgracia. Mi corazón se apretó inexplicablemente, una ola de dolor me invadió. No volverá a pasar, Xian. Ya no molestaré a ustedes dos. Xian no notó el cambio en mi tono. Tras pagar la cuenta, salió tras su amada. Parecía haber olvidado que este bar era donde yo trabajaba medio tiempo, solo viniendo cuando necesitaba dinero. Olvidó preguntar por qué estaba ahí. Por eso, tampoco planeaba contarle sobre los cambios en las solicitudes. Solo esperaba que nunca más nos volviéramos a encontrar. Después de mi turno esa noche, regresé a casa. Abrí mi teléfono. En los momentos de Lyra, vi que se habían reconciliado y estaban en unas vacaciones románticas. Win, ¿sabes esto? Xian se está volviendo más atrevido. ¿Cómo se atreve a sacar a una chica fuera de la provincia? Le daré una paliza cuando regrese. Miré el mensaje furioso de la madre de Xian, dudando mucho antes de darle un consejo. Tía, Xian ya es adulto. Tal vez no necesite ser tan estricta con él. Win, dime la verdad, Xian te ha maltratado. Me pidió que te cuidara, y noté que algo andaba mal esta tarde. ¿Está con esa chica? Negué rápido. Tía, no pasa nada. Después de calmar a la madre de Xian, envió un mensaje cauteloso a Xian por WeChat. Apareció un signo de exclamación rojo. Como esperaba. Para tranquilizarla, me borró otra vez. Miré en blanco la notificación que decía, tienes un nuevo mensaje en WeChat, y no pude evitar recordar la última vez que Xian me borró. Probablemente fue en las primeras horas de mi cumpleaños. Lyra siempre pensó que no era rival. Pero ese día,
Xian le ignoró por mucho tiempo. Corrió por la ciudad para comprar un pastel mango millefeuille para mí. Hizo una tarjeta de cumpleaños con sus propias manos. Incluso el regalo había sido preparado cuidadosamente desde hace tiempo. En contraste, la esperada cita de Lyra se arruinó. Por despecho, ella lo siguió y entró secretamente a mi casa. Justo cuando hacía un deseo, anunció deliberadamente su relación con Xian. Mi expresión atónita y la tristeza que sentí la animaron. Pero Xian terminó teniendo una gran pelea con ella. Te lo dije, ¿no? Win es mi miembro de familia más querido, mi hermanita, ¿por qué siempre te molestas por ella? Es divertido. ¿Solo una hermanita? Lyra se burló, mirando con intención hacia el armario del dormitorio. No creas que no sé. El primer sostén que Win compró en la pubertad, tú lo escogiste para ella. Cada prenda de ropa, cada material escolar, todo en su vida tiene que ver contigo. ¿Cómo quieres que crea que ustedes dos no tienen nada? Al final, el pastel de cumpleaños cremoso se derritió sobre la mesa. Ni siquiera probé un pequeño pedazo. Porque Lyra lo destrozó todo en el suelo. Y Xian, para demostrar que no le gustaba, borró toda mi información de contacto. Me quedé paralizada. No entendía por qué mi cumpleaños número 18 se volvió el punto de quiebre entre ellos. Pero sabía que Xian y Lyra estaban juntos ahora. Lo que más necesitaba era evitar sospechas. Me agaché y lamí el pastel de mi dedo. Sabía igual de dulce que antes. Pero si comía demasiado, pronto sería demasiado. Así que decidí en silencio que ya no amaría a ese amigo de la infancia que estuvo enredado conmigo por más de 10 años. Escucharía a Lyra y trataría a Xian como a un hermano mayor competente. Desde ese día, seguí con mi vida rutinaria, dormir, trabajar a tiempo parcial. Oí que el aire en el norte era bastante seco, así que llevé unos humidificadores pequeños. Revisé el pronóstico del tiempo. Resultó que la temperatura allí fluctuaba mucho, así que compré unas chaquetas de plumas baratas en línea por si acaso. Para acostumbrarme a la comida del norte, visité restaurantes cercanos para probar todo tipo de fideos. Los dumplings de cerdo, en particular, conquistaron mi corazón. Me di cuenta de que se puede tener comida deliciosa sin arroz como acompañante. Debido a las comidas extras, incluso engordé un poco. Hasta la madre de Xian bromeó que ahora me veía mucho más linda. Exacto, Win, come más. Verse demasiado delgada da lástima, no se ve bien para nada, como esa Lyra. Se nota que no está saludable. Pausé un momento pero no respondí. La razón por la que Lyra estaba tan delgada era porque era estudiante de arte, muy estricta con su figura. No se trataba solo de estar delgada. Pero el favoritismo de la madre de Xian hacia Lyra hacía que defenderla fuera contraproducente. Silenciosamente comí el humeante tazón de fideos con salsa frita. Era muy fragante. Los trozos de panceta de cerdo, con su perfecto equilibrio entre grasa y carne, eran tiernos y sabrosos. El rico aroma de la salsa quedaba en el aire, llenando mis sentidos. Con un solo palillo, recogí un largo fideo cubierto de una salsa marrón oscura que hacía que me salivara solo con verla. Como me gustaba la comida picante, esta vez añadí un poco más de chile. Siempre era una experiencia caliente y sudorosa comer esto. El dueño del restaurante, sonriendo alegremente, me dijo que el norte tenía comida mucho más deliciosa, y que definitivamente debería visitarlo cuando tuviera tiempo. Esto no solo me llenó de expectativa por la vida que tenía por delante, sino que también, el trabajo a tiempo parcial de alta intensidad y mi creciente emoción por la universidad me hicieron olvidar poco a poco a Xian y Lyra. Hasta que, de la nada, el chat grupal de la clase se llenó de acusaciones de que yo era la tercera en discordia. Alguien había filtrado lo que pasó esa noche en el KTV. En las fotos, Xian y yo estábamos muy juntos, apoyados el uno contra el otro. Su beso, dado sin dudar, aterrizó en mi mejilla. Aunque nuestras caras tenían algunos píxeles innecesarios que las cubrían, para quienes habían pasado 3 años juntos en la secundaria, era imposible no reconocernos. En un instante, muchos comenzaron a burlarse cruel y sarcásticamente de mí. Después de todo,
Lyra era popular en nuestra clase y todos la querían. Sumado a las etiquetas de chica interesada y tercera en discordia, no tuve oportunidad de defenderme. Me convertí en el chivo expiatorio. Aunque el mismo Sean intervino para explicar que solo éramos amigos de la infancia, muchos aún me ridiculizaban como el interés amoroso no correspondido, el personaje femenino secundario que, de manera calmada y serena, había interferido secretamente entre los enamorados de la infancia, creando conflictos sin fin y provocando su ruptura. Los insultos continuaron llegando en oleadas. No quise discutir, así que salí del chat grupal y borré todos mis contactos de la secundaria. Al ver que me había ido, Sean me sacó de su lista negra y llamó urgentemente para consolarme. Win, no te pongas triste, te ayudaré a arreglar esto. Respondí con un débil y luego pregunté, ¿fue Lyra, verdad? ¿La hiciste enojar otra vez? Hubo una pausa al otro lado. Rápidamente intentó suavizar las cosas, Lyra solo, se pasó un poco. Esa excusa la había escuchado incontables veces. Colgué el teléfono. No quería oírla más. Lo que quería decir era que sus acciones habían violado mi privacidad y reputación. Pero Sean siempre protegía a Lyra. Nunca podría enfrentarme a él. Saqué la tarjeta SIM de mi teléfono, lo puse en modo avión, y comencé a guardar todas las cosas en mi casa que tenían que ver con Sean. El colgante que me dio cuando tenía 4 años, el libro de texto que consiguió para mí cuando tenía 5, el primer lápiz que me regaló a los 7, el primer vestido, el primer sostén, el primer regalo de cumpleaños, y después de que mis padres murieron, las 2 urnas que Sean escogió personalmente para mí. Sentada en la sala, miré los muebles dispersos por la casa, y de repente recordé cuando estaba completamente sola, y mi tío vino a llevarse cosas de nuestra casa, exigiendo que devolviéramos las pertenencias de mis padres. Fue Sean quien valientemente se puso frente a mí, protegiendo los últimos restos de las pertenencias de mis padres. Después lloré mientras curaba sus moretones, y le pregunté por qué era tan amable conmigo. Sean parpadeó, sus ojos llenos de ternura, y dijo, porque no puedo soportar verte llorar. Win, no llores, te verás fea. Me besó en la esquina del ojo, secando una lágrima. Esa mirada sincera la recuerdo hasta hoy. Desde mi nacimiento hasta graduarme de la secundaria, él siempre estuvo ahí. Cuando me pregunté cómo podría dejarlo ir, me di una sonrisa autocrítica y me dije que cuando el objeto de protección de Sean cambió, debería haberlo dejado ir hace mucho. El viento de la noche seguía frío, mezclado con el picor incómodo de las lágrimas, me envolví en el frío y me dormí. A la mañana siguiente, la madre de Sean entró temprano a mi cocina, preparando un banquete completo para mí. Ella y Sean tenían llaves de repuesto de mi casa. Si la puerta alguna vez estaba cerrada, simplemente la abrían con sus llaves. Entré a la sala, le agradecí a la madre de Sean, y luego fui al baño a refrescarme. Por el reflejo en el espejo, vi la simpatía en sus ojos. Pausé un momento, casi inmediatamente comprendiendo que Sean le había dicho la verdad a su tía. La verdad de que me acusaban de ser la tercera en discordia. Hoy parecía que le había pedido a su tía que viniera a cuidarme. Sus ojos estaban rojos, y no pudo evitar disculparse. Win, lo sentimos. Fallamos a la confianza de tus padres. Negué con la cabeza y dije seriamente, tía, usted no hizo nada malo. La familia de Sean había sido muy amable conmigo. Usando la excusa de ser novios de la infancia, realmente habían hecho mucho por mí. No había nada que perdonar. La que debería pedir perdón era yo. Confundí la amabilidad de Sean con amor, me enamoré sin vergüenza y lo seguí cómodamente, sin darme cuenta de que él había caído por otra. Le causé problemas a él y a Lyra. Quizás aquí sería para siempre la carga de Sean. La tercera en discordia, en una relación. El día que recibí mi carta de aceptación, inesperadamente me contactó Sean. Mi mamá dijo que llegó mi carta de aceptación. ¿La tuya llegó también? Mándame una foto. Sostenía firmemente la carta de aceptación de la Universidad de Pekín, pero no respondí por mucho tiempo. No había contado la verdad sobre el proceso de aplicación universitaria. Y no quería decírselo.
Esa misma mañana, la madre de Xian estaba radiante, diciendo a todos que, gracias a mis tutorías, su hijo desmotivado logró entrar a una buena universidad. Así que había visto su carta de aceptación. Universidad de Zhejiang. Genial. Pero no era donde yo iba. Un poco después, recibí otro mensaje de voz. No tuve que pensarlo 2 veces para saber que era de Lira, cuestionándome. Oh, llegó tu carta de aceptación. Así que tu primer amor va a Zhejiang con nosotros. Tu novio te llevará el primer día de clases. Creo entender por qué está enojada. El nivel académico de Lira no era alto, apenas logró entrar a la Universidad de Zhejiang según sus puntajes del examen de ingreso. Yo, en cambio, saqué una nota mucho más alta, estando mejor posicionada que ella. Además, entrar a la Universidad de Zhejiang había sido un sueño mío y de Xian. Así que era natural que ella odiara todo eso. Al oír el tono sarcástico de Lira, casi no pude evitar anunciar que había sido aceptada en la Universidad de Kioto. Por suerte, Xian retiró rápidamente su mensaje de voz. Me aconsejó, Win, nos vamos pronto. Ven con nosotros el primer día de clases, será más seguro. Antes de que terminara de hablar, escuché un fuerte golpe seguido por una voz femenina maldiciendo. Win, siempre es Win, no puedes ir a ningún lado sin traerla contigo, ¿cuál es el punto? Xian. No olvides que soy tu novia. Ella es mi hermana. ¿Puedes dejar de ser irrazonable? Con un fuerte golpe, colgaron el teléfono violentamente. Bip, bip. Suspiré en silencio. Reservé rápido mi boleto de tren hacia el norte. Hace mucho, mucho tiempo, Xian se había dicho que me llevaría a la universidad. Incluso prometió ayudarme con el equipaje hasta el dormitorio de chicas. Pero eso fue hace mucho tiempo. No podía simplemente dejar a Lira y venir a encargarse de todo por mí. Porque había discutido con ella una y otra vez, decidí irme temprano. El entrenamiento militar de la Universidad de Kioto estaba programado del 23 al 30 de agosto. Tomé el tren 3 días antes, dirigiéndome sola al lejano norte. Antes de irme, la madre de Xian me ayudó a empacar, y cuando vio que no mencionaba a Xian en todo el día, no pudo evitar aconsejarme, Win, ¿de verdad no le vas a decir a ese chico testarudo? Aunque haya sido un idiota últimamente, sé que le importas. Seguro estará triste cuando se entere que te vas. Al escuchar eso, pausé mientras doblaba la ropa y con una sonrisa amarga negué con la cabeza. Tía, a Xian no le importará. Estoy muy agradecida por todo lo que han hecho por mí. Si tengo oportunidad, volveré a verlos. Por favor, mantén en secreto mi situación escolar. Ella suspiró profundamente, pero no insistió. En cambio, siguió recordándome varias cosas, repitiéndolas sin cansancio. Asentí sin decir nada. Subí silenciosamente al tren. Cuando el tren comenzó a moverse, miré por la ventana. La figura de la madre de Xian se hacía cada vez más pequeña, hasta ser un pequeño punto negro. Incontables escenas pasaron por la ventana, y pronto ya no pude ver las montañas superpuestas. Las personas a mi lado se volvieron extrañas, y entonces la realidad de la partida me golpeó. Abrí el pequeño cuaderno que llevaba conmigo y volví a escribir los detalles. Estaba lleno de anotaciones de la madre de Xian y de Xian que me habían dado dinero. Comenzó en 2020 y no tenía fecha de final. 18 de agosto de 2025, quien me dio en secreto 3.000 yuanes. Esos 3.000 equivalían a su salario mensual. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las palabras en la página se emborronaron con mis lágrimas. Lo siento, Qin. Si no fuera por la ruptura entre Xian y yo, te habría llamado mamá. Al bajarme del tren, tomé un taxi a la universidad. El aire del norte estaba a la altura de su fama. Era pesado, algo seco, y había estado tosiendo sin parar por días, sin mejorar. Además, tuve diarrea por varios días debido al cambio en la dieta. Como resultado, cuando mis compañeras de cuarto vieron mi rostro pálido, se sorprendieron. Supieron que yo era del sur y amablemente me llevaron a visitar atracciones locales famosas.
Aunque todavía me sentía un poco mareada, logré aguantar, sabiendo que había muchas comidas deliciosas por probar. El entrenamiento militar de 7 días pasó rápido. Un día, justo después de salir del baño privado del dormitorio, escuché a una de mis compañeras decir que mi teléfono había estado sonando sin parar. Cuando contesté el teléfono, no sé por qué, pero de repente adiviné quién era. No quería abrirlo, pero el teléfono se desbloqueó con mi rostro y abrió automáticamente WeChat. Xian había pasado de estar en la cima a una posición mucho más baja. Así que no pude leer los mensajes completos, solo vi la primera frase más llamativa. Lira dice que no quiere ser molestada por una tercera persona más, así que, ¿puedes dejar de contactarme desde ahora? No me molesté en abrir el mensaje de voz que siguió. Respondí fríamente con un «está bien» y apagué el teléfono. Nunca debió mencionar enviarme a la escuela. Solo complicó más las cosas. Ahora, finalmente estaba en el norte, algo que nunca habría imaginado antes. Durante los primeros 18 años de mi vida, Xian lo había ocupado todo. Pero después de estos meses, me di cuenta de que estar sola no parecía tan aterrador. Xian de repente se dio cuenta de que quien antes lo seguía dulcemente llamándolo «hermano», no había tomado la iniciativa para contactarlo en mucho tiempo. Instintivamente abrió la ventana de chat, queriendo preguntar por la situación de Win. Pero cuando sus ojos vieron las respuestas cada vez más frías, se paralizó. ¿Cuándo fue que Win dejó de responder con entusiasmo, con mensajes largos como antes? No pudo pensar más. Sus dedos se pausaron un momento, luego se retiraron. De repente recordó cómo Win había sido malinterpretada como tercera persona, y cómo él solo la había consolado con unas pocas palabras que no hicieron mucha diferencia. Pero esas pocas palabras la pusieron en el centro de los chismes públicos. Conociéndola desde hace más de una década, nunca se había sentido tan ansioso e impotente. Después de mucho tiempo, Xian finalmente dudó antes de escribir unas pocas palabras. ¿Estás bien? ¿Quieres juntarnos algún día? Después de todo, Win no podía soportar dejarlo. Ella había elegido la misma universidad que él. Siempre que quería verla, solo tenía que llamarla. Mientras esperaba ansiosamente su respuesta, Xian no notó la sombra que se cernía sobre él. Alzó la vista, solo para encontrarse con la expresión herida y destrozada de Lira. Xian, ¿de verdad te gusta tanto tu primer amor? Si es así, ¿por qué aceptaste mi confesión? ¿Te divierte jugar con la gente? Yo, por alguna razón, no pudo decir las palabras para rechazarla. Aunque no me gusta, estaba en la punta de su lengua, no pudo salir. Tal vez ni siquiera Xian mismo se daba cuenta de que tenía sentimientos prohibidos por Win. Jaja, todavía no puedes admitirlo. Xian, ¿sabes que me gusta? ¿Qué tipo de té con leche tomo? Xian se congeló. Porque realmente no lo sabía y nunca le había importado. La expresión de Lira se volvió conocedora, sus ojos se humedecieron un poco, su voz se quebró, y ella. ¿Sabes qué le gusta? La respuesta era clara. Xian sabía exactamente lo que a Win le gustaba, hasta el más mínimo detalle. Conocía sus patrones favoritos, incluso sus preferencias constantes. Té con leche con azúcar completa, le encanta el pastel de fresa, los frutos en almíbar, casi todo lo dulce. Xian se atragantó. Parecía que nunca se había dado cuenta de lo fluidamente que podía hablar de Win hasta ese momento. Solo ahora tuvo una realización tardía. No había considerado completamente a Win como una hermana. Al mirar la expresión cada vez más seria en el rostro de Xian, Lira ya no pudo decir una palabra dura. Los hombres, después de todo, son todos iguales. Prometen confesarse, estar juntos, pero una vez que tienen lo que quieren, lamentan perder lo que una vez tuvieron. Pero ella realmente no podía aceptarlo. ¿Por qué la persona que debía estar con él era ella? La que se había enamorado de otro también era él. Después de incontables discusiones, todo finalmente se redujo a Win, hasta el punto de que una ruptura parecía inevitable. En los días siguientes, continuaron con el tratamiento silencioso. Hasta que, inesperadamente,
Xian se enteró de que Win no había cambiado su solicitud de nuevo a una escuela local, sino que se había ido sola al norte. Se volvió loco, interrogando a su madre frenéticamente. Luego, sin pensarlo dos veces, compró un boleto de avión y fue a buscarla. Muchos días después, en lo que pensé que era un día normal, Qin llamó de repente, lanzando mi vida al caos con su tono urgente. Win, hoy ese mocoso me preguntó si ya te había llevado a la escuela con seguridad. Sin querer, se me escapó que ya estabas en la Universidad del Norte. Se volvió loco de inmediato, murmurando, imposible, y diciendo que vendría a buscarte. Por más que intenté detenerlo, no me escuchaba. ¿Podrías hablar con él para que entre en razón? Colgué el teléfono. Sin poder hacer nada, miré al hombre frente a mí. Xian, ¿realmente es necesario? No podía entender. Realmente no podía entender. Me había distanciado de ellos como quería y ya no interfería en su relación con Lyra. Entonces, ¿por qué Xian aún no podía dejarme ir? Los ojos de Xian estaban rojos, como si hubiera llorado, y las ojeras bajo sus ojos eran ligeramente moradas. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué te fuiste tan decidida? ¿Por qué no me dijiste que cambiaste tu solicitud? No dijiste que me querías y que estarías conmigo para siempre. Forcé una sonrisa amarga. Entonces, ¿él sabía que yo lo quería? ¿Por qué entonces darme esperanza para luego destruirla él mismo? Su voz estaba ronca, quebrada por la emoción. Si esto hubiera pasado antes, me habría roto el corazón por él, tal vez me habría suavizado y aceptado quedarme a su lado para siempre, aunque significara ser ridiculizada o insultada. Pero ahora, solo negué con la cabeza, con un tono débil pero frío. Xian, ¿no recuerdas? Me dijiste que no viniera a buscarte. Dijiste que estorbaba y que no tenía nada mejor que hacer que molestar tu mundo con Lyra. Dijiste que debíamos evitar sospechas, que nunca debería buscarte de nuevo. Dijiste que era tu familia, solo tu hermana. ¿Recuerdas? Hermana. No una hermana real. Al final, no éramos más que amigos cercanos. No necesitabas saber todo. Pero somos novios de la infancia. De esos que duran toda la vida. No lo negué. De hecho, somos novios de la infancia, pero solo eso. No siempre tenemos que estar juntos, ¿verdad? Viniste a buscarme solo para preguntar estas cosas. De repente Xian no pudo hablar. En realidad, quería preguntar por qué me iba, por qué me dejaba, por qué no me despedí. Pero Win siempre tenía tantas razones, tantas excusas. ¿No era ella quien antes lo seguía y lo llamaba dulcemente, hermano? ¿Por qué todo cambió tan pronto como Lyra apareció? 2 universidades, miles de kilómetros de distancia. Win nunca había ido tan lejos sola. Nunca. ¿Fue para escapar de él? Xian no podía entender. Después de una larga pausa, preguntó otra vez, ¿todavía me quieres? Ya no. ¿De verdad? De verdad. ¿Por qué? No hay razón. Xian no se fue. En la cafetería, aulas, cancha, fuera del dormitorio, donde quiera que pudiera verme, ahí estaba. Estaba decidido a quedarse a mi lado, ignorando incluso las palabras de sus padres. Algunas compañeras notaron y preguntaron con preocupación, Win, ¿quién es ese chico? Parece un acosador, es algo aterrador. Solo pude explicar torpemente, es mi novio de la infancia, hemos tenido algunos malentendidos últimamente, y él está muy estresado. No quiso actuar así. Asintieron con sospecha, pero sus ojos seguían cautelosos. Durante ese tiempo, también recibí una videollamada de Lyra. Honestamente, no quería contestar. Pero ella seguía llamando una y otra vez, incluso pidió a Qin que me llamara. A regañadientes, finalmente toqué el botón para responder. En el momento en que se conectó la videollamada, vi el rostro golpeado de Lyra. Su condición no era mejor que la de Xian. Parecía que no había dormido en días, su rostro pálido y terrible. Win, ¿has ganado? No. Estás orgullosa de ti misma. Pero te diré, él solo te usa como respaldo.
Nunca te dejaré, nunca. Él solo puede ser mío. Las palabras de Lira estaban llenas de resentimiento profundo y negativa. La miré en silencio. Por un hombre, ella había tirado su belleza, su dignidad. Valió la pena. Justo cuando iba a colgar, un par de manos grandes de repente me arrebataron el teléfono desde atrás. Xian habló agitado. Lira, ¿por qué sigues persiguiendo a Win? Ella no hizo nada malo, es mi culpa, no dejaré que la molestes más. Luego terminó la llamada abruptamente. Me levanté y miré a Xian, que dudaba. Le hice una pregunta. Xian, ya que estás con Lira, ¿por qué no puedes dejarme ir y dejar de molestarme? Ustedes dos están bien juntos, y yo solo soy tu hermana, sin segundas intenciones. No es suficiente. Xian negó desesperadamente con la cabeza, su voz quebrada de desesperación. No, no, no. Agarró mi mano, casi suplicando, Win, sé que he hecho tantas cosas mal. No debí aceptar confesiones de otros, no debí dejarte. Después de que te fuiste, me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. 15 años, hemos estado juntos 15 años. No debí estar tan cegado, no debí enamorarme de otra. No te consideré mi hermana, en realidad, me gustas. Ya terminé con Lira. Por favor, dame otra oportunidad. ¿No prometimos estar siempre juntos? Sí. Resultó que se había enamorado de Lira. Pero fue solo una novedad pasajera, ¿verdad? La que realmente le gustaba siempre fui yo. Después de 15 años juntos, solo ahora me doy cuenta de que tenía sentimientos por él. Qué mala excusa. No pude evitar reír entre lágrimas. Xian, no sé si alguna vez me quisiste, pero yo sí te quise. Tus acciones una vez me llevaron a malinterpretar, a pensar que también te importaba. Por eso rechacé todas las confesiones, no importaba quién las hiciera. Incluso si eran más guapos, mejores estudiantes o de familias más prestigiosas. Pero tú no pudiste hacerlo. Algunas cosas simplemente no se pueden guardar dentro. Se sentía mucho mejor decirlas en voz alta. Exhalé profundamente, tal vez olvidaste lo que dijiste, pero yo lo recuerdo claramente. Dijiste que siempre me protegerías, que no tendría que enfrentar todo sola. Pero cuando estaba rodeada de rumores y me llamaban amante, ¿dónde estabas? Tú y Lira peleaban, y yo siempre era tu excusa. Sabías cuánto me importabas, pero constantemente mostrabas tu amor frente a mí, fingiendo preocuparte por mí bajo el disfraz de hermano. Xian, rompiste tu promesa. Recuerdo esa promesa de aquella noche, pero ya no te quiero, al que la olvidó. Xian bajó la cabeza, sus ojos vacíos. Una vez. 2 veces. Sollozó dolorosamente. Después de un rato, levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y volvió a tomar mi mano. Empecemos de nuevo, ¿sí? Finjamos que nada pasó, sigo siendo el Xian que más amas. Te salvé, he estado contigo todo este tiempo. Di un paso atrás, evitándolo. Nadie te va a esperar para siempre, Xian. Oportunidades perdidas. Una vez que se van, se van. Si hubiera forma de arreglarlo, no habría tantos arrepentimientos en el mundo. 4 años después, terminé mis estudios de pregrado y regresé a mi ciudad natal. Cuando aterricé, me sentí miserable por el aire caliente y húmedo del sur, y me tomó unos días acostumbrarme. De repente extrañé el norte. La casa había estado vacía por 4 años. Por suerte, Kim venía de vez en cuando a limpiar, así que siempre estaba lista para que alguien se quedara. Abrí la puerta y encontré que todo estaba tal como lo dejé, nada había cambiado realmente. Kim acababa de salir, pero cuando me vio en casa, se sorprendió. Win, tú has regresado. Sonreí y dije, sí, tía, he regresado. Ella me agarró la mano, preguntándome todo tipo de cosas. La mayoría eran preguntas triviales. ¿Cómo iba a la escuela? ¿Comía bien? Alguien me había estado molestando. Noté unas líneas extra alrededor de los ojos de Kim y,
reprimiendo la tristeza en mi corazón, sonreí brillantemente y respondí, todo está bien. Al principio, definitivamente fue difícil soportarlo. Una niña pequeña, en un lugar extraño, tan lejos de casa. Durante ese tiempo, extrañé mucho mi hogar. Pero apreté los dientes y resistí. Después de hablar un buen rato, finalmente saqué a relucir la verdadera razón de mi visita. Tía, en realidad vine a vender la casa que me dejaron mis padres. He decidido quedarme en el norte, pero volveré a verte cuando tenga la oportunidad. Esta casa, aunque un recuerdo de mis padres, era algo que necesitaba dejar atrás. Tenía que mirar hacia adelante, después de todo. Gracias a Lyra y Xian, pude conocer los grandes paisajes del norte, un lugar tan diferente de aquí. La primavera estaba llena de vida, el verano traía el zumbido de las cigarras, el otoño tenía hojas marchitas y flores amarillas, y el invierno era un mundo de nieve. Creo que me he enamorado del norte. Así que tomé esta decisión audaz. Antes de que Kim pudiera reaccionar, un grito repentino vino de la puerta. Te vas otra vez, no lo permitiré. Me di la vuelta. Allí estaba Xian, demacrado. ¿Dónde estaba el vigor juvenil de antes? Parecía alguien que la vida había derrotado, completamente agotado. El paso del tiempo se había llevado al hermano mayor valiente y sin miedo, dejando solo al Xian perdido en el amor y que no podía seguir adelante. Sentí un dolor de cabeza. No estoy aquí para pedir tu opinión, Xian. Solo te lo notifico. En cuanto a las cosas de mi familia, si él estaba de acuerdo o no realmente no importaba. Al oír esto, Xian se paralizó, sus ojos inconscientemente se llenaron de lágrimas. Vas a dejarme, Win. No puedes irte, te lo suplico. En estos 4 años, había venido a la escuela a buscarme incontables veces. Sin excepción, lo había rechazado cada vez. No era por despecho, simplemente sentía que ya no era necesario. Tal vez, en algún momento, me enamoré sin esperanzas de ese Xian que me protegió sin dudar. Tal vez sentí algo por él. Xian también se dio cuenta de sus sentimientos en un instante fugaz. Pero después de todo lo ocurrido, cuando lo vi de nuevo, mi corazón ya estaba tranquilo, sin ninguna ola. Era demasiado tarde. Todo era demasiado tarde. Me despedí con dignidad y sin más preocupaciones, regresé al norte para continuar mis estudios. Más tarde, supe por Qin que Xian había ahuyentado a varios grupos que vinieron a ver la casa, negándose frenéticamente a que tiraran los recuerdos que le pertenecían a él y a mí. Pero todo fue en vano. Para él, esos recuerdos eran tesoros invaluables. Para otros, solo basura sin valor. Los objetos rotos los fue recogiendo lentamente Xian, con la esperanza de restaurarlos a su forma original. Negué con la cabeza. Era tan tonto. ¿Cómo podría suceder eso? Igual que nosotros dos, nunca podríamos volver al pasado.